Europeo. Vamos a abordar esta y otras cuestiones a continuación y lo hacemos con Diego Mateos, es experto energético. Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, Diego, noticia con la que nos enfrentábamos hoy. Alemania abandona ese tratado de energía europeo. Sabemos de sobra que la locomotora europea tiene por delante un frío invierno, es uno de los países más dependientes de los suministros rusos y por tanto también uno de los más débiles en este entorno de crisis energética, y estamos viendo cómo de hecho está barriendo de puertas para adentro, ¿no? Es decir, cómo está centrándose ahora en una política pues mucho más restrictiva, pero mucho más nacional, y no está actuando como se esperaría en el seno de la Unión Europea como una voz conjunta europea, sino que más bien pues aquí cada país sabe cuál es su casuística y está intentando actuar en beneficio propio, que también hay que decir, es lógico, ¿eh? Pero bueno, ¿qué es lo que significa que Alemania abandone el Tratado de Energía Europeo? Porque hemos visto también cuáles han sido las últimas palabras de Robert Habeck, del ministro de Economía, y él ha sido muy claro. Hay una insatisfacción creciente respecto a la evolución de la crisis energética y sobre todo el impacto que se puede llevar a Alemania. Sí, efectivamente. Al final lo que estamos viendo es que toda esta crisis energética que se ha generado impacta totalmente en nuestras economías, y todas las políticas que hemos establecido con el tema de la Agenda 2030 y de la descarbonización, pues también ha sido otro punto en la balanza que pondera negativamente nuestros costes energéticos, ¿no? Entonces, desde ese momento, Alemania tiene que elegir entre salvo mi economía o salvo el mundo, casi como decirlo, ¿no? Con temas de CO2 y demás. De todas formas, el Tratado Internacional de Energía, yo creo que para Alemania, pues si estamos hablando del Tratado Internacional de Energía, pues era un tratado que se hizo un poco para inversiones extranjeras en otros países, y bueno, en este momento eran inversiones también que iban muy ligadas al petróleo y al gas. Sobre todo inversiones europeas en países más países más comunistas, ¿no? Más de Europa del Este y Rusia. Entonces, no es una noticia que nos sorprenda. También estamos viendo lo que estás diciendo tú, de que todo el mundo barre para su casa e intenta salvar los muebles. Hemos visto cómo China ha firmado hace poco con Qatar un tratado de suministro de gas a muy largo plazo, y días más tarde Alemania anuncia uno similar, ¿no? El resto de países nos estamos quedando detrás. España le hicimos aquí la pelota descaradamente al emir de Qatar para conseguir gas, y yo no he oído todavía que España tenga un tratado a largo plazo a precios asequibles de gas. Bueno, y además también hay que recordar cómo, por ejemplo, en la cumbre de líderes del G20 en Bali, muchos países europeos no solo se arrimaban a China, o bueno, en estos términos, porque también estamos viendo los intereses que hay respecto a próximos movimientos con China, sino que también en clave energética muchos le echaban el lazo a algunos países africanos, porque al final también hay un interés en explotar el subsuelo de todos estos países en materia de gas. Estamos viendo precisamente, bueno, con toda la excusa del Mundial de Qatar, cómo se están estableciendo también ahí algunos lazos diplomáticos en el sentido energético. Nos decías, bueno, no nos sorprende realmente el movimiento de Alemania. Hemos estado viendo también movimientos muy similares por parte de otros países. Sí que es cierto que hoy conocíamos de todas formas esta intención de Alemania de abandonar el Tratado Europeo, el mismo día en el que además hemos conocido que el gobierno alemán pretende hacerse con la mayoría de las empresas subsidiarias de TenneT, que es el operador eléctrico de origen holandés. Claro, aquí una pregunta también es si el gobierno alemán está intentando dejar de aplicar normas internacionales para poder nacionalizar este operador holandés, si la intención principal puede pasar por ahí. Puede pasar muy perfectamente. Ya hemos visto que está intentando salvar a su industria energética, ha tenido que salir al rescate de alguna eléctrica también, y es que allí el problema es muy grande. Desde España, donde no tenemos esos problemas, pues lo podemos ver como algo que, bueno, pues como que nos llama la atención, pero allí están realmente muy preocupados y con una situación de practicante de emergencia, y sobre todo viendo que las medidas que vamos adoptando poco a poco, en vez de aflojar la tensión, cada vez aumenta la tensión más, ¿no? Entonces estamos ahora también a ver si
ponemos un tope al gas, al petróleo ruso, que también va a traer más incertidumbre al mercado, va a traer más tensión y todo esto, Alemania está en una situación, pues bueno, que está en tierra de nadie energéticamente hablando, porque no tiene de dónde poder suministrarse las fuentes de energía. Por cierto, Diego, también en medio de todo esto conocíamos hace poco cifras a través del think tank Bruegel del gasto masivo en energía en el conjunto de Europa. Ahora mismo ese gasto supera los 700.000 millones de euros, pone en jaque también la estabilidad presupuestaria, por supuesto, de muchos países. De esos 700.000 millones hay que decir que 264.000 han ido a parar a Alemania, que al final, como estamos diciendo, es la más necesitada en medio de la crisis energética, es la más perjudicada por la fuerte dependencia que tenía en Rusia. También me gustaría abordar el hecho de que la Unión Europea va a proponer una revisión del mercado de electricidad a finales de marzo de 2023. Nos estamos acercando ya a esa fecha. ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues una sorpresa. La verdad es que teóricamente se va a hacer para intentar abaratar los costes energéticos. Se debería también igual eliminar este modelo marginalista que tenemos, ¿no? En el que la última tecnología, la más cara, es la que marca el precio para el resto de tecnologías. Entonces, teóricamente tienen que hacerlo para abaratar. ¿Por dónde van a ir? Pues la verdad es que es complicado porque al final el sistema que se adopte es un sistema que van a adoptar todos los países europeos. Entonces, aquí van unas negociaciones terribles para, en función del mix que tenga cada país, salir beneficiado con unos costes energéticos más baratos o menos, ¿no? En función de tu mix. Entonces, yo creo que aquí va a haber ahora una guerra a todos los países miembros para ver quién es el que impone un poco el sistema, ¿no? Por cierto, Diego, una última cuestión. No tenemos la bola de cristal y va a ser un poco difícil predecirlo, pero ¿qué crees que puede pasar respecto al polémico tope al precio del gas? Esos 275 euros el megavatio hora, que ya vimos que la semana pasada Teresa Rivera lideró el no rotundo. Fue España, de hecho, quien fue más tajante en esa negativa. Le siguieron otros muchos países, de todas formas, porque consideraban que el objetivo que propone la Comisión Europea, la Ursula von der Leyen, para ser más claros, la presidenta de la Comisión Europea, no tiene ningún sentido si nunca va a ser aplicable. Seguimos a la espera también de negociaciones y de que salgan adelante más medidas de urgencia para abordar la crisis energética. Sí, la verdad es que, mira, lo que explicas del tope del gas y que nunca se hubiese aplicado en la historia a día de hoy, pues sí quiere decir que es un tope del gas que tiene muy poco sentido, ¿no? Porque si en este momento en el que hemos pasado por momentos en el que el gas ha subido muchísimo, cuando comenzó la guerra de Ucrania, subió más adelante en agosto, cuando toda Europa estaba abasteciendo fuertemente sus almacenes, y no se hubiese aplicado, pues es una medida muy poco efectiva si no se hubiese aplicado en estos momentos de crisis que hemos tenido ahora. Entonces, no sé qué medidas tienen que tomar. Lo cierto es que lo que tienen que hacer antes de tomar las medidas es ver qué consecuencias tienen. Que yo creo que en todo esto nos hemos lanzado a poner sanciones y a tomar toda una serie de medidas para perjudicar los ingresos de Rusia sin tener en cuenta que estamos incrementando muchísimo los costes en Europa. Todo esto lo estamos haciendo prácticamente alineados y fomentados por Estados Unidos, y Estados Unidos aquí luego es el que nos está vendiendo el gas mucho más caro, porque el mercado se ha endurecido, y nos querrá vender también el petróleo más caro más adelante, lógicamente. Pues nos quedamos con esas claves. Diego Mateos, experto energético, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros. Nosotros aprovechamos para hacer una breve pausa y volvemos.